Muy buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y nuevamente me encuentro junto al profesor Raúl Mendoza Ramos, esta vez para hablar de un tema que surgió relativamente dentro de un día de la conversación de un miembro del grupo de WhatsApp, nuestro querido David Aslan. Él envió una imagen que salió en vivo, ¿te acuerdas, Raulito? Salió en vivo donde él preguntó sobre una imagen, la imagen la envió al grupo del WhatsApp y acá tenemos al profe Raúl en este día para hablarnos de este tema tan interesante, vampiros en catedrales católicas. ¿Cómo estás, Raulito? Pues bien, bien. Muy agradecido, Aslan, porque con este tipo de cosas uno aprende un montón. Y verán cómo, bueno, espero saber transmitir el por qué a los que nos gusta el arte nos gusta tanto. O sea, cómo a partir de algo tan chiquitito es uno capaz de enhebrar, enhebrar, enhebrar y llegar tan lejos, ¿no? Pareciera que hay una especie de arte gótico de vampiros. Entonces, en este día, el profesor Raúl nos trae diapositivas, como es costumbre de él, para que nos pueda quedar un poco más claro el tema que está explicando. Así que comparto diapositivas, ¿cierto, Raúl? Sí, por favor. Vale, bueno, este es la carátula, pero también es la imagen, pasa. Es la imagen que vamos a estudiar. Sí les pediría que se fijaran en un par de detalles, ¿vale? Es decir, esto está en el trascoro de la Catedral de Toledo, es decir, el coro hoy en día es simplemente donde se canta, ¿no? Y no suele estar en medio de las iglesias, pero en las catedrales antiguas especialmente, cuando uno entra no veía el altar, veía una especie de construcción en medio, que era donde se ponían, pues, todo el clero, ¿no? Deanes, arcedianos, es decir, todo estaba ahí, ¿no? Y ahí cantaban, etcétera, etcétera. Es muy importante, ¿no? ¿Pasa la anterior todavía? Es muy importante, ¿por qué? Porque ya no quedan tantos con las reformas vaticanas, en fin, ya no quedan tantos, ¿no? Sí le voy a pedir que se fijen en dos cuestiones, ¿vale? Esto es una representación, normalmente van representaciones bíblicas. Esto es una representación de la muerte de Abel a manos de Caín, ¿vale? Pero vean qué curioso, hay dos árboles que realmente, en el fondo, que realmente se han querido detallar como árboles distintos. Son dos árboles distintos. Y el árbol está por allá del horizonte. O sea que nos está hablando de una expulsión, ya nos está hablando de una expulsión del paraíso. Y nos está hablando de dos árboles. Los cristianos en general pensamos nada más que en un árbol, el árbol de la fruta prohibida, ¿vale? Esto indica un conocimiento no común de la literatura original, ¿no? O sea, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, ¿no? De la ciencia del bien y del mal. Es realmente un caso muy poco común, ¿vale? Es muy poco común. No es que sea único, pero es muy poco común. Solo se ven en la corona de Castilla. Eso ya lo puedo adelantar. O por lo menos solo lo podemos documentar en la corona de Castilla, ¿vale? Pero unos 50 años después lo vamos a encontrar en Cuenca y lo vamos a encontrar en Burgos. No se extrañen porque los nombres que van a ver de autores no parecen para nada nombres españoles, porque efectivamente no son nombres españoles. Los gremios artesanos viajaban muchísimo, muchísimo. En aquella época estamos cuando ya está terminando el gran impulso constructor de catedrales en la zona que hoy conocemos como Francia, antes eran diferentes estados, y esa gente sale a otros lados, ¿vale? Es decir, Castilla está en un momento de expansión fantástico, ¿no? Al calor, entre otras cosas, de los préstamos de los banqueros italianos, del comercio de las lanas con los Países Bajos, etcétera, etcétera. Unas muy buenas relaciones con Borgoña, además. Entonces, vemos unos 90 años después, vamos a ver en Cuenca Egas Cueman, y casi 100 años después vamos a ver a Felipe Bigarny. Bigarny es de origen borgoñón. Borgoñón es al sureste de Francia, ¿vale? Egas Cueman, hay que decir que es hermano de Hannequin Cueman o Hannequin el bruselés o el de Bruselas, que fue maestro en Burgos, o sea que él ya conocía la obra de Burgos, ¿vale? Y hay que preguntarse por qué estos franceses que participaban tanto en las construcciones
la de León, la de Cuenca, la de Burgos también. Es decir, la disposición de la catedral y los que mandaban solían ser bretones, flamencos, franceses, borgoñones, es decir, siempre gente de fuera. Europa ya estaba inventada antes de la Unión Europea, había un trasiego de ideas y de profesionales enorme. ¿Seguimos pasando? Vale. ¿Por qué nos llamó tanto? Porque tanto la atención esta imagen, porque efectivamente no son las imágenes comunes. Hay que tener en cuenta que el texto bíblico, por lo menos en las versiones cristianas, te dice que Caín mata a Abel, no te dice cómo lo mata, ¿vale? Entonces podemos ver una variedad enorme de maneras de morir, ¿vale? Tenemos degollamiento, en Inglaterra en el siglo XIV vemos un hermano clavándole la espada en el pecho al otro, sigue pasando, pero lo más común es, sigue pasando, por favor, lo más común es ver muerte a bastonazo, que es decir, el arma que se utiliza es un arma contundente, ¿vale? Vemos en la Catedral de Otranto, es uno de los mosaicos más impresionantes de la Edad Media, porque es todo el piso de la nave, es el mismo mosaico. Y todos los mosaicos de las naves y las capillas laterales están en un mismo programa iconográfico, ¿vale? En uno de ellos, en una de las escenas, podemos ver a este Caín matando con un garrote a Abel, ¿vale? Y lo veremos también en las famosísimas puertas de bronce de Hildesheim. Es uno de los grandes bronces europeos de la Edad Media, ¿vale? Grandes bronces así se hacían en la época de Roma y se volverán a hacer en el Renacimiento, pero en la Edad Media son bastante pocos comunes. ¿Sigue pasando? Entre estas armas contundentes en lo que hoy es Francia y lo que hoy es el norte de regiones como Cataluña, Aragón, Navarra, Castilla también, posiblemente a través de ese camino de Santiago, ¿no? de esos peregrinos, donde había una población franca enorme, se pone, vamos a decir, de moda que un hermano mate al otro con un apero de labranza, lo que aquí decimos un sacho, pero una asada, una guataca, no sé qué nombre tendrá, ¿no? Esto que utilizamos para cavar la tierra, ¿no? Para hacer surcos en la tierra. Y aquí vemos un ejemplo francés y un ejemplo aragonés. ¿Sigue pasando? A veces interpretamos como que la malignidad de Caín fue tanta que utilizó las herramientas de su hermano agricultor para matarlo. Pero muchas veces aparece con una quijada de un animal porque Caín, entre otras cosas, es ganadero, ¿vale? Entonces, como identidad de él, pues él mata con una quijada. Hay muchos que dicen que iconográficamente es un trasunto de Sansón, ¿vale? Y aquí vemos ejemplos de finales del siglo XV, pero que durarán, esto lo vamos a ver también en la Biblia de Utrecht, que es del siglo XVIII, aunque los dibujitos parecen más arcaicos, ¿no? Y vemos varios ejemplos, algunos de ellos famosísimos, San Bamón de Gant, de Jean Van Eyck, que es uno de los héroes del llamado Renacimiento flamenco. ¿Sigue pasando? Entonces, matarlo a mordiscos resulta que entronca con otra tradición iconográfica que tiene que ver con la antropofagia, esas escenas de devoración, de deglutición, ¿no? En realidad lo que están comiendo son almas, no son cuerpos, pero el alma, lo vimos en los judíos de Dura Europa, lo vimos en lo poco que sabemos del arte, digamos, transmortuorio de los etruscos, de los romanos, de los griegos. El alma tiene una imagen bastante similar a la del humano que la llevó, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver son seres devorando humanos, es lo que nosotros vemos. Y lo vemos porque, en primer lugar, las puertas del Hades, de las que habla incluso Pablo, que es una tradición que viene desde Mesopotamia, ya no son las puertas del Hades, son las fauces de Leviatán. Y entroncamos iconográficamente con Tiamat y con la ballena de Job y con, en fin, con Cetus en astronomía. La ballena de Jonás. De Job, no, de Jonás, perdón. Ese monstruo normalmente marino que devora todo, ¿no? Que significa la destrucción, ¿vale? Pero no es solo que el diablo devore almas. Sigue pasando, es que los humanos serán devorados por demonios de todas las maneras, serán cocinados enteros, troceados, crudos, asados,
a la brasa. Aquí ven este primero con una cara, una cabeza dentro de un caldero, ¿no? Y está señalando a la persona que tiene enfrente, que tuve que recortar, para decirte o te lo comes o tú eres la próxima en ser cocinada, ¿no? Son realmente espeluznantes, ¿no? Este es muy famoso. No pude localizar el origen del manuscrito, pero interpreto que debe ser quizás sur de Alemania, norte de Francia, por esos fondos dorados, en torno al siglo XI-XII. ¿Vale? Y lo que tienen a la izquierda es Saint Foy de Conques, que es uno de las Biblias en piedra del románico. Es fantástico. En España también tenemos muchas cosas impresionantes. ¿Sigue pasando? Vale, entonces resulta que tenemos una tradición que nos habla de Caín y una tradición que nos habla del diablo. ¿Vale? Los cristianos, estoy hablando como cristiano cultural ahora, los cristianos, por supuesto que reconocemos la malignidad, ¿no? La maldad del hecho de Caín, pero no necesariamente relacionamos a un hijo de Adán con el mal. ¿Vale? Y de hecho, ver señas digamos, de una identidad diabólica o demoníaca en las representaciones de Abel son muy, muy, muy poco comunes. Tan poco comunes que de toda la biblioteca mía, de todos los recursos que yo tengo, de todos los recursos que yo visito, solo he encontrado una, que es esta. Y curiosamente, ya no estamos en España, estamos en Inglaterra. Y estamos unos 70 años antes de Toledo. Toledo se hace en 1360. ¿Vale? Y ahora estamos hablando de 1290. ¿Vale? ¿Sigue pasando? Es importante que se acuerden de esta fecha. ¿Vale? Fíjense también dos casualidades. El que hizo este salterio del Colegio de San Juan en la Universidad de Cambridge también representa dos árboles, que no es usual. Es también otra persona que conoce, ¿vale? En la muerte de Abel, vean que están los dos árboles, es justo la ilustración que va antes, ¿no? Lo que vimos de Abel con cuernos es la expulsión de Abel, la amonestación de Dios a Abel, a Dios representado como Jesús, por supuesto. Atrás, en la muerte de Abel, en el asesinato de Abel, vemos estos dos árboles y, ojo, sigue pasando, porque esos árboles tienen animalitos. Tienen un mono, tienen un cuervo y tienen un búho. Y tienen una simbología muy precisa, ¿vale? De hecho, en los comentarios a algunos textos de carácter místico, el mono, vean que tiene un arco, el mono tiene un papel, y el búho siempre se asoció a Lilith. Esas expresiones de Lilith, fíjense que tiene ese búho debajo, ¿no? Esa sabiduría nocturna que da miedo, ¿no? De hecho, la palabra vampiro en griego es estriges, y estriges es la misma palabra que se utiliza para búho, ¿vale? O sea que estamos en una situación iconográfica realmente compleja. Es decir, ¿cómo hacemos para que esto tenga algún tipo de vinculación? ¿Cómo podemos explicarnos estos afloramientos de conocimiento, de un conocimiento, digamos, más bien hermético de los textos hebraicos, no de las traducciones cristianas, que aparezcan en el arte cristiano en dos momentos separados, en dos tiempos separados? ¿Sigue pasando? Bueno, este es cuando aparece un estudio de Toledo, siempre aparece esta imagen. Esta es la Biblia de Rachel. Es más conocida como Biblia de Alba porque es propiedad de la familia de Alba, ¿vale? Fue hecha en 1433. Moshe Rachel era el rabino de Maqueda, que es una población de la provincia de Toledo, ¿vale? Él era originario de Guadalajara, la provincia que está justo al lado. Es muy interesante saber de este tipo de cosas. Si buscan en internet van a encontrar cosas del tipo como que es la primera traducción del hebreo al castellano. Eso no es cierto. Hubieron varias, siempre encargadas por nobles castellanos, por pudientes castellanos, y siempre con exégetas al lado, con exégetas cristianos, quiero decir. Por si acaso
al traductor judío le diera porque apareciera algo así. De hecho, este libro, después de la expulsión, acabará en manos de la Inquisición. ¿Vale? De la Inquisición pasa al condeduco de Olivares, el condeduco de Olivares pasa a la Casa de Alba. Vean que tenemos esta misma escena de Caín, destrozando el cuello de su hermano, ¿no? Es un poquito más trágica porque su hermano aparece con la boca abierta, tiene una mano en alto, mientras que el otro estaba como más inmovilizado, ¿no? Seguimos pasando. Entonces nos encontramos con esto. En 1290, en Inglaterra, tenemos una representación de un Caín demoníaco con 2 árboles y animales que veremos en comentarios a textos judíos. Tenemos un hueco, vean que abajo intenté hacer algo como una línea de tiempo que se interrumpe, ¿no? Y de buenas a primeras estamos en Castilla, ¿no? Tenemos el coro de Toledo, tenemos arriba la Biblia de Rachel y debajo, un poco más tarde todavía, tenemos las sillerías de Cuenca. Ojo, originalmente estaba en Cuenca, si la fueran ustedes a buscar hoy tienen que ir a Belmonte, ¿vale? Y la sillería de Burgos, que sí la pueden ver in situ. ¿Sigue pasando? Vale, esto lamento mucho la calidad, pero no hay manera de conseguir imágenes de mejor calidad de esto, ¿vale? Si tienen un poquito de imaginación, verán a la derecha 2 hermanos en un altar ofreciendo sus ofrendas. Son las ofrendas de los 2 hermanos a Dios. Recuerden que a Dios le parece bien una y como que desprecia a la otra. Y a la izquierda vemos cómo Caín, vestido de rojo, no sé muy bien si es que golpea o clava algo. Yo creo que es que está degollando al hermano, que aparece de rodillas, porque creo intuir que debajo aparecen unos chorros de sangre, ¿vale? Esto de aquí es, recuerden, la sillería de Toledo es de 1360, ¿vale? Esto es de 1350. Y aunque se llama la Haggadah de Sarajevo, fue hecha en Barcelona, ¿vale? O sea que no todos los judíos, esto es una representación judía, lo otro es una representación cristiana, es decir, la traducción es de Moshe a Rachel, pero los ilustradores eran los franciscanos de Toledo. ¿Cómo puede ser que los franciscanos de Toledo, por mucho que trabajen con Moshe a Rachel, parezcan tener mayores conocimientos, más profundos conocimientos de lo judaico que alguien que pertenece a la judería de Barcelona, que además tenía una tradición muy, muy antigua? ¿Sigue pasando? Vale. Se acabó el misterio. Es decir, la Zohar. Lo que ven aquí no es la Zohar original, lo que ven aquí es la página príncipe, la portada, el frontispicio, le decimos, de la primera reproducción, la primera impresión, perdona, que fue en Mantua muchísimo más tarde, en 1558. Pero ya vamos a empezar a ver cosas. Es decir, en la Zohar hay frases del tipo, lo mordió como una culebra, para explicar, o es propio de la serpiente acechar para matar y quien provino de ella siguió el mismo camino, ¿vale? En la Zohar se deja entrever muy claramente que Caín es hijo de la serpiente, no es hijo de Adán, ¿vale? No me voy a poner a interpretar la Zohar porque yo de mística judía no tengo nada, pero literalmente lo que pone es esa. ¿Quién escribe la Zohar? Zohar intenta rehacerse a Yohanan Bar Yochai, que es un sabio finales del siglo I, judío, pero todos los estudiosos tienden a pensar que por lo poco, muy, muy retocado. Es decir, si él tomó algo de alguna tradición antigua y tal, está muy, muy retocado. Ahora estamos justo delante de una de esas cosas que él pudo haber recibido, no necesariamente de Yochai, pero de una tradición anterior y que él retocó. Hay un hecho muy importante que todavía no les he dicho. Si yo les pregunto de dónde es Moshe Ben Shem Tov, de León, todos ustedes van a pensar que es de León, ¿vale? Pero en realidad de León es un sobrecoñome. Es un apellido que hereda de su padre porque su padre vivía en León. ¿Dónde nace Moshe Ben Shem Tov? Nace en Guadalajara. ¿Por qué le doy importancia a esto? Porque Moshe
Ben Arragel, el rabí de Maqueda, nace en Guadalajara. ¿Vale? Guadalajara es una población que en aquella época tuvo cierta importancia, donde tenían su casa madre los Mendoza. No los Mendoza como yo, los Mendoza de verdad, los que tenían cardenales y príncipes y señores de esto y duques del infantazgo y todo ese tipo de títulos, ¿no? Y ellos protegieron especialmente a los judíos. Uno de ellos, el cardenal Mendoza, es uno de los introductores del Renacimiento y de las teorías de la nueva manera de entender la religión en España, de las colecciones, y además era consejero directo y muy influyente de la corte católica, de la corte cristiana. Lo fue de Enrique IV y lo sería de Isabel la Católica. ¿Vale? Cuando les decía que esto puede venir de una tradición, hecho el paréntesis, puede venir de una tradición anterior, hay un texto apócrifo, los cristianos solemos conocerlo más como Apocalipsis de Moisés porque lo conocemos a través de versiones, ¿no? Eslavas, griegas, latinas, ¿vale? Pero parece ser que el nombre original era Vida de Adán y Eva. Ojo que en el latín aparece De Vita Adamis et Evae. En general, parece ser que la academia acepta que estos textos están realmente modificados y enriquecidos entre los siglos III y V de la era, pero creen que hay un núcleo que viene ya del siglo I. Esa época de Bar Yochai, ¿vale? No digo que lo haya escrito Bar Yochai, pero es ese ambiente, ¿no? Ese ambiente de ese misticismo que empezaba a dejarse ver pues en Yavne y si se atrasara un poquito más en Usha, ¿no? Ya en Galilea. ¿Sigue pasando? Vale. ¿Qué estaba pasando con los judíos? Porque si estamos hablando de representaciones que son típicas judías y que se excusan en judíos, ya no estamos hablando solo de historia de Europa, la historia esta edulcorada de estos reinos perfectos preexistentes. No, Europa era muy rica. Y entre su riqueza étnica y confesional estaban también los judíos. ¿Vale? Aquí les he puesto grandes movimientos en aquella época. Todos conocemos la expulsión de los judíos de España como si fuera la única o la primera. No, ni fue la única ni la primera. Empezaron en Silesia. No, de hecho empezaron en Crimea ya en el siglo XI. Aquí les he reflejado solo las que creo que tienen relevancia para este estudio. ¿Vale? En 1290, piensen, 1290, ¿se acuerdan? La representación inglesa es justo de ese año. De ese año circa, o sea que podemos estar hablando, pero hasta 1290 la comunidad judía inglesa era bastante fuerte, bastante importante, y deciden expulsarla. ¿Vale? Esa es de las expulsiones casi modernas, vamos a decir, de la Baja Edad Media, la primera. ¿Vale? Y esa gente, esos judíos expulsados, se refugian en lo que hoy es Flandes y Francia. Algunos van a la isla de Francia, que es esa zona, es lo que realmente es Francia, es esa zona marcada en azul oscuro, y muchos van a donde hay dinero. Y donde había dinero en aquella época es ese estado rojo que aparece en el sur, que normalmente llamamos Condado de Tolosa, pero que en realidad hay más señoríos vinculados al Condado de Tolosa. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Justo después de eso, justo antes de eso, mientras eso se estaba fraguando en Inglaterra, en Francia se estaba fraguando otra cosa, que es la cruzada albigense, la cruzada contra los cátaros. ¿Vale? Tenemos una Francia en un periodo muy largo que va aproximadamente desde Felipe II el Augusto hasta Felipe V el Hermoso, con 2 o 3 Luises por medio, en los que el reino de Francia por fin parece que va ganando la guerra de los 30 años, ¿no? Esas zonas en verde más claro que aparecen en lo que reconocemos como Francia, es todo lo que le quitan, todo lo que le van quitando a Inglaterra, y solo les queda abajo a Gascoña, Bearn, el condado de Armagnac, cosas que no tenía. Y entonces el rey de Francia dice, bueno, ¿voy a seguir conquistando Atlántico o me voy a quien me va a dar salidas al Mediterráneo
a puertos que comercian con Génova, con Pisa, con Amalfi, con Palma de Mallorca, con Constantinopla, con Valencia, los grandes puertos de aquella época. Y él crea toda esta historia de los cátaros, que era un problema que ya existía, pero hace mucho hincapié para quedarse con esas tierras. ¿Dónde huyen los cátaros? Los cátaros huyen eminentemente a Cataluña, casi siempre como conversos o como cátaros ocultos. Huyen a Cataluña. ¿Y qué pasa con los judíos, con los refugiados judíos? Cataluña es problemática porque la corona de Aragón está muy vinculada al condado de Tolosa, incluso familiarmente. Y tiene otro problema, es decir, las juderías de la costa de Cataluña Cataluña y el Reino de Valencia ya son grandes, todas las oportunidades de negocio ya están tomadas, ¿no? Entonces, ellos tienden a moverse hacia Aragón, es decir, dentro de la misma corona aragonesa, hacia los territorios de Aragón y hacia los territorios limítrofes de Castilla. Y ahí tenemos provincias como Guadalajara, ¿vale? Guadalajara y esos Mendoza y esos judíos que no sufren el terrible pogromo de 1390, donde en Castilla y en Aragón hay matanzas y robos de todo tipo contra la comunidad judía, ¿no? O sea, en Logroño son muy graves, en Toledo fueron muy, muy graves, en Valencia, en Barcelona. Esa cultura, esa Toledo de las tres culturas tuvo sus vaivenes, ¿vale? Pero en general, los sabios judíos siguieron siendo apreciados por las élites cristianas. ¿Para quién trabajan los artistas? ¿Trabajan para el pueblo llano? No, trabajan para las élites también. Entonces, en las cortes de estas élites se movían los filósofos, los astrónomos, los grandes médicos, muchos de los cuales eran judíos también, astrónomos, y se reunían también los sabios en lengua judía, los rabinos, los grandes rabinos, ¿vale? Entonces, sigue pasando, y ya terminamos. El gran misterio que nos falta en esa línea se llama Occitania. Es ese gran estado que aparece al norte de Aragón, Cataluña hoy, ¿no? Al norte de la Corona de Aragón, al sur de Francia, al este de las posesiones inglesas, al oeste de Borgoña y de los territorios del Sacro Imperio, donde nace la literatura provenzal y donde se gesta la cábala. Ahora, por esos datos de Francia, podemos decir que hay tradiciones que son mucho más antiguas de lo que conocemos como la cábala y que la cábala recoge, ¿vale? Sin que puedan llamarse cábala, pero hay tradiciones místicas anteriores que la cábala recoge, ¿no? Y es la huida, los problemas políticos de la Occitania, hasta la desaparición de Occitania, es lo que hará que esa gente se refugie en la cultura, porque Castilla estaba expandiéndose, recuerden. Estamos en el periodo que va entre las Navas de Tolosa, el gran triunfo cristiano contra Al-Ándalus y la conquista definitiva de 1492. Y estamos en los territorios de la Mesta, los territorios de pasto para los rebaños castellanos, y salían barcos llenos de lana, ¿no? Cuando Flandes era la gran industria de la lana, ¿no? Entonces, a través de este trocito, sigue pasando, a través de este trocito muy pequeñito, ven, esto es el trascoro de la Catedral de Toledo, ¿vale? Si se fijan, tenemos esas grandes capillas posteriores, hay un frisito, ¿vale? Y después encima, debajo de unos arcos góticos, hay unos pequeños relieves. Lo que hemos visto nosotros es uno de esos relieves. Uno de esos relieves nos ha llevado a hablar de los judíos que huyeron de Inglaterra, que se refugiaron en Occitania, que tuvieron que huir de Occitania, que se refugiaron bajo los Mendozas, que eran muy influyentes, que a su vez tenían, sin perder los contactos por la Mesta con Flandes, pero tenían contactos con Italia, y que fueron capaces de influir en el arte y en una pequeña manera de concebir esa Biblia no escrita, que son las ilustraciones religiosas, en el mundo cristiano, ¿vale? O sea que este tipo de viajes son los que a mí me apasionan, ¿no? Por eso les decía, digo, esto está dedicado a Aslan, que es el que hizo la pregunta. Y se acabó, no hay más problemas que aquí. ¿Vale? Aquí tienen un poquito de bibliografía por si quieren profundizar o completar,
¿vale? Para que vean que no son chifladeras mías, ¿no? Que a veces me pongo a hablar y parece que supongo demasiado, ¿no? O sea, hay muchas de estas cosas que ya le dije están suficientemente tratadas. Entonces ya queda descartado el tema del vampiro. No hay vampiros. Igual que no habían ovnis, no hay vampiros. A ver, déjame quitar esto. Antes de despedirnos, bueno, los amigos ya saben a través del grupo de Telegram y el grupo de WhatsApp que esta entrevista la estamos grabando, esta presentación temprano y va a salir por la tarde en el canal de YouTube. Quiero que me hables, porque mira, cuando grabamos tan temprano yo estoy recién despertando. Entonces, al comienzo yo debía haberte preguntado por ese fondo que tú tienes y estoy en el final preguntando. Estaba pensando, bueno, yo vivo en Galdar, todos lo saben, es una ciudad relativamente pequeña que tuvo mucha importancia en otra época y tiene una gran parroquia, es una de las parroquias matrices, ¿vale? Entonces, cuando pasan, estos edificios vienen a ser como la Biblia, ¿no? Que se van añadiendo cosas, quitando cosas, van evolucionando, ¿vale? Entonces, tenemos algunas joyitas como las que les enseñé el otro día, casi de la época de la conquista, y tenemos piezas como esta, ¿vale? Esto es, como estábamos hablando de lo diabólico y eso, es posible que en ánimas también nos pongamos aquí. Este que tenemos aquí es San Miguel, ven que está venciendo al diablo, saben que San Miguel es el arcángel, digamos, el militar, ¿no? El que en astronomía asociamos a Ares, al planeta Marte, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que en la Biblia podemos ver que realiza este tipo de funciones, ¿no? Para comunicarse suele hablar a través de Gabriel, para sanar a través de Rafael, ¿vale? Y esta es una pieza del siglo XVII, bastante buena, del barroco sevillano. De estas piezas, además, fueron bastantes a la zona de México y a la zona de Cusco, ¿vale? O sea que no es, si tenemos compañeros que sean, no se extrañen si ven fórmulas muy, muy parecidas, ¿no? Tengo la suerte de vivir en un pueblo que tiene ejemplos artísticos. Todo esto, ten en cuenta además que estamos en una capital prehispánica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que sí, los paralelismos con algunas ciudades de Latinoamérica son muy, muy altos. Ahí te puse en toda la pantalla para que puedan apreciar tu fondo. Sí. Yo quito el cabezón también. ¿Vale? Ven que tiene aditamento. Mire, el diablo está tallado en madera sin policromar, ¿vale? De manera que es negro y uno lo toca y tiene la textura. De hecho, nosotros de pequeños decíamos que si uno decía una mentira, veníamos a jurar delante del diablo de San Miguel, ¿no? Entonces le tocábamos las uñas, porque tiene esa textura de madera, ¿no? Como de uña de persona mayor, una cosa así. Y entonces tocábamos y decía, juro delante del diablo de San Miguel que lo que he dicho es cierto, ¿no? Y si era mentira, San Miguel levantaba la pata por la noche y el diablo salía a buscarte a la ventana. Por eso se oía ruido de uñas en el cristal, no podías abrir la ventana, ya no dormías toda la noche mirando por la ventana de la habitación, ¿no? Entonces, los niños de Galdar, podemos decir que todos decían la verdad. Bueno, o pasaban mucho miedo por la noche. Ay, Raulito, muchas gracias por esta presentación. Gracias, David Aslan, de verdad, muchas gracias por haber hecho esta pregunta que derivó esta presentación tan linda. Mira qué interesante saber que habían varias maneras en las cuales Caín mataba a Abel, porque hoy en día tenemos solamente el texto que podemos recibir a través de las traducciones que leemos, las típicas, Reina Valera 1960 y todas las demás de cómo mata a su hermano Abel, pero acá vemos que lo mordía en el cuello, lo ahorcaba, le cortaba la cabeza, o sea, había un montón de maneras. Es la libertad que te da. Tú, no sé si te acuerdas, yo he hecho varias veces el comentario, en aquella época no hay artistas, hay artesanos, ¿vale? Trabajan por encargo, normalmente siguiendo indicaciones, pero no es verdad. O sea, cuando el texto te deja libertad, ese margen de libertad, pues el artesano saca lo que tiene de artista, ¿vale? Entonces aparecen todo este tipo de cosas. Aparte de que místicamente la forma de morir Abel en la tradición judía sí tiene importancia, ¿vale? Porque indica que es la prueba de que Caín es de la semilla del mal, de la semilla de la serpiente. Vale. Así que bueno, nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias a todos los amigos que van a apoyar este video. Recuerden apoyar cada uno de los videos del profesor Raúl Mendoza Ramos porque queda en evidencia con la dedicación y el cariño que nos trae cada una de estas presentaciones. Apoyarlo con un like, dejando un comentario y compartiendo entre sus contactos. Nos vemos, Raúlito. Hasta luego, muchas gracias.